Médula oblonga. Masa neuronal responsable de múltiples funciones autónomas involuntarias, que van desde el vómito hasta estornudar. La médula contiene los centros cardíacos, respiratorios, inducción del vómito y centros vasomotores. Por lo tanto, se ocupa de las funciones autonómicas de la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Corte vulvar a nivel de las olivas inferiores. El núcleo más grande de este complejo es el núcleo olivar inferior. La sustancia gris tiene la forma de una bolsa arrugada con su boca en dirección medial. Es responsable de la elevación que se observa en la superficie del bulbo, denominada oliva. También se hallan presentes los núcleos olivares accesorios dorsal y medial, que son más pequeños. Las células del núcleo olivar inferior envían fibras en dirección medial a través de la línea media, que ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Fibras aferentes llegan a los núcleos olivares inferiores desde la médula espinal, que son los haces espinoolivares, y desde el cerebelo a la corteza cerebral. La función de los núcleos olivares se relaciona con el movimiento muscular voluntario. Cuarto ventrículo. Es una cavidad de forma irregular, situada en el romboencéfalo, entre la médula oblonga y la protuberancia, el mesencéfalo por delante y el cerebelo por detrás. Tracto espinocerebeloso posterior o dorsal. Se origina en la columna de Clark y las neuronas del asta dorsal. Termina sobre todo en el lado ipsilateral en el vermis. La parte intermedia y la parte lateral externa del lóbulo anterior y de forma bilateral en la pirámide, y los lóbulos adyacentes del hemisferio del lóbulo posterior. Transmite la información propioceptiva y esteroceptiva del miembro inferior. Fascículo longitudinal medial. Forma un pequeño tracto de fibras nerviosas situadas a cada lado de la línea media por detrás del menisco medial y por delante del núcleo del hipogloso. Consiste en fibras ascendentes y descendentes, las cuales están por debajo del cuarto ventrículo a cada lado de la línea media. Es la vía principal que conecta los núcleos vestibulares y cocleares con los núcleos que controlan los músculos extraoculares. Tracto espinocerebeloso anterior o ventral. Procede de ambos lados de la zona intermedia de la médula espinal y puede proporcionar al cerebelo información desde interneuronas localizadas en esa región. Constituye una vía compuesta que contiene componentes cruzados procedentes de los segmentos sacrococcígeos inferiores, las células del límite espinal lumbar y diferentes grupos celulares de la zona intermedia lumbar. Tracto tectoespinal. Está vinculado con los movimientos posturales reflejos en respuesta a los estímulos visuales. Las fibras asociadas con las neuronas simpáticas en la columna gris lateral están relacionadas con el reflejo de dilatación pupilar en respuesta a la oscuridad. Las fibras nerviosas de este tracto se originan en las células nerviosas del folículo superior del mesencéfalo. La mayoría de las fibras cruzan la línea media poco después de su origen y descienden a través del tronco del encéfalo cerca del fascículo longitudinal medial. Desciende a través de la columna blanca anterior de la médula espinal cerca de la fisura media anterior. La mayoría de las fibras terminan en la columna gris anterior de los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, estableciendo sinapsis con neuronas internuciales. Se cree que en estas fibras están vinculadas con los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. Lemnisco espinal. Contiene las fibras nerviosas para el tronco y miembros, formado por el tracto espinotalámico lateral y ventral y el tracto espinotectal. Lemnisco medial. Forma un tracto aplanado a cada lado de la línea media por detrás de la pirámide. Estas fibras emergen de la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo. Está formado por los tractos espinotalámico lateral y ventral y los tectoespinales. Rota a medida que se dirige desde el bulbo hasta la protuberancia y que está ubicado en la parte más anterior del tegmento, por detrás de las fibras arcuatas internas. Está acompañado por los lemniscos espinal y lateral. Núcleo olivar accesorio medio. Se encuentra entre el lemnisco medio y el núcleo olivar. Núcleo olivar dorsal.
situado inmediatamente por detrás del núcleo olivar. Los núcleos accesorios son filogenéticamente más antiguos que el núcleo olivar o núcleo principal. Las pirámides están compuestas por haces de fibras nerviosas, fibras corticoespinales, que se originan en grandes células nerviosas de la circunvolución precentral en la corteza cerebral. Las pirámides se usan en su extremo inferior, sitio en el que la mayoría de las fibras descendentes se entrecruzan, hacia el lado opuesto, formando la decusación de las pirámides. Tracto solitario. Está formado por un conjunto de fibras eferentes provenientes de los nervios craneales, hipogloso, glosofaringeo y vago, y se dirigen hacia los núcleos del tracto solitario en dirección lateral. Núcleo olivar accesorio dorsal. Está situado inmediatamente por detrás del núcleo olivar. Núcleo solitario. Es el centro de relevo de la información aferente visceral. En el núcleo del tracto solitario es donde se establecen conexiones con otras estructuras cerebrales como el hipotálamo, el sistema límbico, la sustancia gris periacueductal, la amígdala, partes del córtex, que a su vez se conectan entre sí para formar la llamada red neuronal autonómica central. Esta red integrará las respuestas de control visceral. Por tanto, las vías eferentes del sistema nervioso autónomo salen de estos centros. Tienen una primera conexión con las neuronas parasimpáticas del tronco del encéfalo y después con las neuronas parasimpáticas de la región sacra y con las neuronas simpáticas de la región torocolumbar. Se relaciona con la sensibilidad visceral general y en especial con la función cardiorrespiratoria. Se divide en dos subnúcleos. El visceral general es caudal y medial, mientras que el subnúcleo visceral especial, o sea el gusto, es rostral y lateral. Núcleo motor del vago. Es una columna de células dorsolateral al núcleo del hipogloso y que se extienden tanto en dirección rostral como caudal. Los axones en esta columna cursan en dirección ventrolateral en el bulbo y emergen de la superficie lateral entre la oliva inferior y el pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo espinal del trigémino es un núcleo en la médula que recibe información acerca del tacto profundo, dolor y temperatura, provenientes de la cara ipsilateral. Tracto espinal del nervio trigémino. Las fibras nerviosas sensoriales de pequeño diámetro transmiten sensación de dolor y temperatura y recorren caudalmente el lado lateral de la base del cerebro a través del puente y la médula. Núcleo del 12º par craneal. Es el origen real del hipogloso mayor. Es un núcleo somatomotor ubicado en el bulbo raquídeo y que corresponde al ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. La oftalmoplegia internuclear es un trastorno de la mirada conjugada en el plano horizontal, debido a la lesión del fascículo longitudinal medial, haz de fibras entre el núcleo del sexto par de un lado de la protuberancia y el núcleo del tercer par del lado contrario en el mesencéfalo. Es muy característica de la esclerosis múltiple, aunque también puede tener origen vascular. Tanto al mirar a la derecha como a la izquierda, ninguno de los dos ojos es capaz de aducir. El ojo derecho queda en línea media al mirar hacia la izquierda y el izquierdo al mirar hacia la derecha. Oftalmoplegia internuclear unilateral. En este caso, una lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo provoca una limitación de la aducción del ojo izquierdo cuando el paciente mira hacia la derecha y un nistagmo en el ojo derecho. No presenta problemas en la mirada conjugada al mirar hacia la izquierda ni durante la convergencia.
El síndrome vulvar medial o síndrome vulvar anterior ocurre generalmente por oclusión de las ramas paramedianas procedentes de la arteria vertebral o de la espinal anterior. Afecta el territorio paramediano, que comprende el núcleo hipogloso, el fascículo longitudinal medial, el menisco medial, las pirámides y la parte medial del núcleo livar inferior. La causa más frecuente suele ser la arteriosclerosis. En el lado de la lesión, se presenta parálisis con atrofia de la mitad de la lengua, en el 12º par ipsilateral. En el lado opuesto a la lesión, hay parálisis de la extremidad superior e inferior sin afección de la cara, alteración de la sensibilidad táctil y propioceptiva en medio cuerpo, el haz piramidal y el menisco interno contralateral. El síndrome vulvar lateral o síndrome de Waldenberg aparece por oclusión de la arteria vertebral intracraneal y con menos frecuencia por afectación de la arteria cerebelosa posterior-inferior. La causa más frecuente es la arteriosclerosis, aunque también podemos verlo por disecciones arteriales, tóxicos, drogas. Este síndrome provoca disminución de la sensibilidad termoanalgésica ipsilateral facial debido a la afectación del núcleo trigeminal. Puede aparecer también dolor facial espontáneo ipsilateral, hipoalgesia e hipoestesia de tronco y extremidades contralaterales por alteración del tracto espinotalámico. Parálisis de nervios craneales bajos por afectación del núcleo ambiguo, noveno, décimo, décimo primero, con parálisis palatofaringeo y cuerdas vocales que se manifiesta como ronquera, disartria y disfagia. Hipo por afectación del centro medular respiratorio.